Para que haya un maestro, debe haber enseñanzas. Y cuando éstas son aceptadas, asimiladas y abrazadas por quien ha decidido seguirlo, entonces surge un discípulo. A continuación escuchas Discipulado Orgánico, junto al pastor Joel Barrios. Hola, es un gusto otra vez saludarte y el título de la meditación de hoy es No a la duplicidad, sí a la integridad. Cuando leemos lo sucedido con Ananías y Zafira en las páginas de Hechos, quedamos un poco turbados al ver la severidad del juicio que cayó sobre ellos. ¿Cuál fue el problema de estas dos personas? ¿Es que Dios necesitaba el poco dinero con el cual ellos se quedaron en el bolsillo? ¿Era la intención de Dios resaltar que las donaciones monetarias son algo muy importante para la iglesia? El problema de Ananías y Zafira no fue el querer tener una propiedad, sino la hipocresía. Pedro, en su amonestación a Ananías, claramente le dice que él tenía todo el derecho a quedarse con toda la propiedad. El problema fue que intentó hacer creer a la iglesia que estaba donando todo, cuando en realidad estaba dando solo una parte. Al analizar esta situación, muchos de nosotros podríamos estar agradecidos de no haber sido parte de la iglesia primitiva, porque si fuera así, tal vez estaríamos sin vida. ¿Qué es lo que hace que una persona actúe con duplicidad? ¿Qué fue lo que hizo que Ananías y Zafira tuvieran esta actitud tan temeraria? La respuesta es ambición por poder mundanal e influencia. Cuando se forman sistemas humanos, siempre se corre el riesgo de caer en el pecado de Ananías y Zafira. No es que los sistemas sean malos en sí mismos. La iglesia es un sistema humano creado por Dios. El problema se da cuando alguien, por ganar poder dentro del sistema, comienza a actuar un papel, no porque crea en la idea y el propósito por el cual ese sistema nació, sino porque desea gozar de los beneficios temporales que ofrece ese sistema. Cuando eso sucede, esta clase de personas se transforman en defensores de las formas, pero no prestan atención a la esencia. Me imagino que Ananías y Zafira deben haber sido defensores del sistema de donaciones y fue por eso que pretendieron sumarse a aquellos que estaban donando. Pareciera que ellos pretendían ganar la influencia que adquirían aquellos que donaban, pero no estuvieron dispuestos a compartir el espíritu de liberalidad que ellos tenían. La circunstancia que no fue bien calculada por Ananías y Zafira fue que en medio de su actuación tuvieron que llegar a encontrarse con un líder espiritual como Pedro. Pedro no estaba centrado en las donaciones de los miembros de la iglesia. Él estaba interesado en la actitud de ellos. Para la iglesia apostólica no eran tan importantes las donaciones como el corazón de aquellos que daban la donación. ¿Entiendes la diferencia? Es interesante notar que los que rodeaban a Pedro eran jóvenes, según lo que dice Hechos 5, 6 y 10. Y fueron ellos los que ayudaron a sepultar los cuerpos de esta pareja fingida. Jesús, que era la cabeza de la iglesia apostólica, intervino para revelar la hipocresía. Ananías y Zafira, quienes estaban tan enfocados en presentar una buena imagen ante la iglesia, no soportaron la revelación de Jesús que mostraba su hipocresía y duplicidad. Posiblemente Ananías y Zafira venían del farisaísmo, y si bien habían reconocido a Jesús como Mesías, no habían permitido que el Espíritu los transforme de adentro hacia afuera. Ellos estaban concentrados en tener una buena conducta, en el hacer, en la imagen, en ser ejemplos, en la forma, pero habían dejado de lado la esencia. Su conducta reflejaba la actitud que tenían en su vida. Fingieron que daban todo, cuando en realidad estaban dando solo una parte. Limpiaron el vaso por fuera, pero lo dejaban sucio por dentro. Eran la clase de religiosos que Jesús había descrito en Mateo 23 como sepulcros blanqueados. ¿Cuáles son las lecciones que podemos extraer de este pasaje? Primero, si no estamos dispuestos a entregarle todo a Dios, no nos pongamos en una situación donde parece que lo hicimos. Y segundo, no intentemos ganar influencia a través de conductas ejemplares si es que no estamos dispuestos a tener el espíritu correcto. Tercero, es mejor ser frío o caliente, pero no tibio. Y cuarto, para que los jóvenes permanezcan en la iglesia, es necesario que vean integridad. Ellos necesitan ver líderes como Pedro, que no son cómplices de aquellos que viven en duplicidad con el objetivo de ganar poder e influencia. La revelación de la verdad para alguien centrado en la imagen y en el deseo de quedar bien con los demás
puede ser tan impactante que puede llevarlo hasta la misma muerte. Ananías y Zafira no eran muy diferentes a los dirigentes religiosos o los políticos de hoy en día, que cuando se les descubre un pecado oculto no soportan lo que eso implicaría socialmente para sus vidas y entonces se suicidan. Ananías y Zafira tuvieron el mismo problema que Judas, que al ver que sus corruptas intenciones eran expuestas a todos aquellos a los que habían engañado con su imagen, no soportaron la vergüenza que eso les causó y prefirieron dejar de existir antes que reconocer su hipocresía o duplicidad. No hay nada más peligroso para alguien que pretende seguir a Jesús que la hipocresía. Si formamos parte del movimiento de Jesucristo, no podemos fingir nuestra espiritualidad. ¿Somos o no somos? La cuestión no es parecer, es ser. Dios nunca nos pidió que nos centremos en las formas, siempre nos pidió que nos enfoquemos en la esencia. Cuando la esencia se alinea con su espíritu, entonces las formas se alinean con la esencia. Cuando una persona enfocada en la esencia se equivoca, aunque eso le cause dolor, confiesa su pecado y sigue adelante confiando en la gracia de Cristo. Sin embargo, cuando una persona enfocada en la forma se equivoca, no puede soportar la vergüenza que le causa el hecho de perder imagen ante todos aquellos a quienes pretendía engañar, y eso hace que colapse bajo el peso de sus propios pensamientos. Es necesario que entendamos que si estamos construyendo nuestra vida espiritual sobre la base de aplicar estrategias para formar una buena imagen, tarde o temprano, cuando nos encontremos con un líder íntegro como Pedro que haga evidente nuestra duplicidad, colapsaremos bajo el peso de nuestra vergüenza. Por eso, digámosle sí a la integridad y no a la duplicidad. Discipulado orgánico. No se trata de caminar con Él, sino de seguirlo. Forest City Radio.